Estamos con Nelson Haddad, abogado, ex embajador de Chile en Jordania, Irak, Egipto y Ecuador, y además coordinador del grupo G20, 620 juristas chilenos, que presentó una denuncia clave ante la Corte Penal Internacional contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su ministro de Defensa por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza. Bienvenido, Nelson. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Vaya, póngale nomás. Assalamu alaikum, ex embajador. Le quería preguntar por la coyuntura actual. Justamente en este momento Donald Trump está en el Medio Oriente haciendo consultas con el rey de Arabia Saudita, se va a juntar con el emir de Qatar, que se va a juntar después con el gobierno de los Emiratos Árabes y también con el presidente de Siria, parece. En esta conversación, la persona con quien no va a conversar es con Benjamín Netanyahu, que parece que quedó fuera de la gira de Trump en la región. ¿Ve alguna posibilidad de que Estados Unidos finalmente va a presionar a su gran aliado para frenar este genocidio? ¿O ve en esto más de lo mismo? La verdad es que tengo muy poca confianza en que Donald Trump pueda apoyar una solución al problema de Palestina. Al contrario, yo creo que el apoyo incondicional de Estados Unidos y de los países europeos a Israel ha sido determinante en la consumación del genocidio más grave que registra el siglo XXI. Hay 63.000 civiles asesinados con todo tipo de armas. Se han lanzado 90.000 toneladas de explosivos. Ni siquiera en todas las guerras previas, en Vietnam, en Afganistán, en Irak, se había lanzado la cantidad de bombas en un terreno que mide, fíjense, Gaza es muy pequeño, 237 kilómetros cuadrados. Es el lugar densamente poblado en el mundo. Así que no tengo confianza en la posibilidad de Trump. Y si quiere buscar un arreglo, va a ser un arreglo en que las renuncias de los palestinos van a ser tal que al final no va a valer la pena. Y tengo más confianza en la convocatoria a una conferencia internacional de paz que ha declarado el presidente Macron de Francia, junto con el rey Mohammed bin Salman de Arabia Saudita, para que sea una conferencia buscando una solución pacífica sobre la visión de dos estados, Palestina e Israel, viviendo en paz, en seguridad, en buena vecindad, uno al lado del otro, bajo fronteras seguras y reconocidas internacionalmente en las fronteras previas a 1967. En eso tengo más confianza porque Macron además declaró, y esto es muy importante, que va a realizar el reconocimiento formal del Estado palestino independiente. Estando de acuerdo con usted, embajador, que la razón por la cual Israel ha podido cometer un genocidio en este momento es gracias al apoyo irrestricto de Estados Unidos, que la ausencia de un Estado palestino en todas esas décadas también es porque Estados Unidos ha facilitado el negacionismo de Israel. Estando de acuerdo con eso, convengamos que este genocidio empezó en tiempos de Joe Biden. Que Joe Biden, como presidente demócrata, hizo todo lo posible para entregando armas, bombas, apoyo moral a Netanyahu a cambio de nada. Entonces es una política de Estados Unidos siempre. Trump, en ese sentido, ha sido levemente distinto. Llega Trump y hay un cese de fuego. La solución a largo plazo del conflicto con dos estados es otra cosa, pero específicamente volver a otro cese de fuego que implica algún tipo de presión a Netanyahu. Yo no tengo claro de dónde más podría llegar sino por Trump. Me pregunto por qué Netanyahu no estaba incluido en esta gira en este momento.
no ve ninguna tensión en la relación Trump-Netanyahu en estos momentos, ninguna posibilidad por la cercanía que Trump también tiene con Mohammed bin Salman y el reino de Saudi Arabia, la posibilidad de que ellos influyen en él. Aquí hay un tema muy importante que es Arabia Saudita, Claro. que es hoy día el principal país árabe, digamos, en la región. ¿M? No solamente porque tiene las mayores, digamos, cantidades de petróleo, las reservas mundiales, sino porque ha sido muy claro en términos de que no habrá normalización de relaciones con Israel mientras no exista un Estado palestino independiente. Y es el único país árabe que lo ha dicho con esas palabras, a diferencia del resto que están en un proceso de normalización de las relaciones diplomáticas con Israel. Así, a eso va Trump, va a convencer a Arabia Saudita de que cambie su posición. Y eso es lo grave. Yo aquí lo que noto es una total deshumanización del pueblo palestino. Han sido tratados como bestias humanas. ¿Ah? Pareciera que el valor de la vida de los palestinos no existe. La sangre tampoco es igual a la sangre de los demás pueblos. Es decir, es el peor momento en la historia de la humanidad. Creo que en el siglo XXI no hay otro caso igual a este, porque estamos viendo un genocidio por la televisión y estamos viendo, asumimos el silencio cómplice de los países de Occidente y Estados Unidos. Y eso no puede seguir. Hoy día, para que ustedes sepan, el delito de genocidio no solamente consiste en la destrucción de un grupo o una etnia o un grupo nacional, religioso, por la vía de la eliminación física, sino que también cuando uno analiza el Tratado Internacional de 1949 sobre prevención y sanción del genocidio, se establece que es también como imputación penal el delito de genocidio cuando se usa el hambre como arma de guerra. Claro. Y eso es lo que están haciendo para lograr la inanición total y en definitiva la muerte de los palestinos. O sea, el plan aquí, el plan es limpiar Gaza de su pueblo nativo, que son los palestinos que han vivido ancestralmente en Gaza, y convertirla en nuevos asentamientos judíos que ya llevamos 800.000 colonos judíos en los territorios palestinos ocupados. A ver, usted fue líder de una denuncia, más bien una querella, de 620 abogados chilenos en la Corte Penal Internacional para que se juzgara a Netanyahu y a Gallant, ¿no?, en su momento. ¿Cómo ha ido a eso y cómo piensa usted que ha resultado esto? ¿Qué efectos ha tenido hoy en el contexto mundial esta presentación que hicieron los abogados chilenos, que es inédita por otro lado porque no existe otra, pero que ha sido apoyada más de otros lugares? Daniel, yo creo que el principal logro concreto es que gracias a esta denuncia penal por los delitos de crímenes de guerra y de lesa humanidad que interpusimos 620 abogados chilenos, y yo quiero agradecer tu participación también en la firma de este libelo, logramos convencer, entregando la evidencia, porque es un proceso penal en que uno tiene que probar la participación criminal. Entregamos evidencia fáctica, jurídica, testimonio, declaraciones, de tal magnitud que lograron convencer al fiscal Karim Khan, fiscal de la Corte, de que aquí había motivo plausible para concluir de que se trataba de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y en virtud de aquello, estamos hablando del mes de abril, en el mes de mayo expidió y solicitó las órdenes de arresto a la Corte. Y empieza un periodo brutalmente dramático en la historia judicial
de la Corte, las presiones indebidas, amenazas, amedrentamiento de los países de Occidente, más Estados Unidos, para evitar, fueron brutales. A tal punto que el fiscal Karim Khan, en una conferencia de prensa, interpeló a estos países y los amenazó con una querella por el delito de obstrucción a la justicia. ¿Dónde se había visto que se opongan a las decisiones de la Corte Penal Internacional que ellos mismos crearon? Algo insólito. Bueno, a propósito de eso, en el mes de mayo se dictaron las órdenes y hoy día existen 2 prófugos internacionales, prófugos de la justicia internacional, que es el propio Netanyahu y su ex ministro de Defensa, David Galán. Ahora, me han preguntado, va a Estados Unidos, no le pasa nada, va a Hungría y no le pasa nada. Claro, ¿qué posibilidades reales Claro. hay de que se hagan efectivas Claro. estas órdenes? Bueno, con este nivel de presiones. Estas órdenes van acompañadas porque, por supuesto, la Corte Penal Internacional no tiene una policía propia, como tampoco Naciones Unidas tiene un ejército propio, depende de los países, Claro. especialmente de Estados Unidos. ¿Qué es lo que hemos logrado? Que la Corte Penal Internacional tiene 125 Estados miembros. A cualquiera de estos países en que llegue Netanyahu o Galán, hay una alerta roja de Interpol para que estos imputados, estos prófugos de la justicia, sean detenidos de inmediato en el mismo aeropuerto y ser conducidos a la Corte Penal Internacional para los efectos de su procesamiento, porque como ustedes saben, el Estatuto de Roma establece que el procesamiento tiene que ser presencial. No existen los juicios en ausencia en la Corte Penal. Así que tengo confianza que si algún momento va a llegar a América Latina... Claro. En Estados Unidos ya no fue. Es que no forma Puede ser, parte. nunca No forma parte, no, A ver, no forma parte. Perdón, Forma- hay que aclarar. no. Yo creo que sería útil aclarar una cosa sobre la Corte Penal Internacional específicamente. Es una institución que no tiene apoyo global. ¿Ya? Estados Unidos nunca ha sido parte de la Corte Penal Nunca la ha Internacional, reconocido, sí. nunca firmó los tratados, Exacto. nunca entró en eso. Entonces, esa cuestión de ir acusando penalmente, o sea, a una responsabilidad criminal individual, Exacto. a un líder político, tiene poco peso en general. De hecho, la burla que hacían es que la Corte Penal Internacional es la corte para meter preso a africanos, porque los únicos países que no han podido tener suficiente soberanía para sus propios líderes son africanos. Si uno mira, son africanos los condenados y ahora está procesado Pero los el serbios presidente también en su de momento. Claro, Filipinas. Los Bueno, serbios sí, también. otro caso Claro. interesante que se suicidó en proceso. Los estadounidenses nunca reconocieron. Exacto. Esto ahora Hungría está pidiendo Sí. retirarse. Sí. Lo que dicen los europeos que no van a ejecutar las órdenes de arresto ha sido una cuestión donde enfrentar a Israel, una institución tan débil como la Corte Penal Internacional, no ha resultado mucho. Siempre es bueno en términos simbólicos de Simbólico, enfrentar, pero claro. eso no es una sorpresa. Putin está con el orden de arresto también. No va a pasar nada. Putin va a Sudáfrica, que firmó. Putin pasa por el mundo y no va a pasar porque hay una cuestión de geopolítica que es más fuerte que la responsabilidad individual. Lo interesante es que la Corte Mundial, que no es lo criminal, sino que es entre estados, donde está el caso de genocidio, tiene un apoyo transversal. Eso se firmó, es una de las instituciones después de la Segunda Guerra Mundial, que es un foro donde Estados Unidos va, hay una juez estadounidense, hay jueces europeos. Israel está haciendo una defensa en la Corte Mundial frente a la acusación de genocidio, porque no es un foro que ellos pueden ignorar. ¿Eh? Entonces, en ese sentido, por lo menos, estamos avanzando algo. O sea, por lo menos estos 2 sujetos están, digamos, sancionados penalmente y también desde el punto de vista ético, político y moral. O sea, un primer ministro que está hoy día condenado a esta calificación de prófugo de la justicia y además como un criminal de guerra,
no sé si puede seguir gobernando su país. O sea, está en una posición imposible y desde luego puede ser detenido en cualquier momento. Yo tengo esa esperanza. ¿Por qué? Porque estos son los crímenes abominables, son crímenes inhumanos, crueles, degradantes, que no pueden quedar sin sanción. Hay dos hechos recientes, que son el ataque con drones al barco de ayuda humanitaria Conscience Al en Conscience. aguas internacionales y el impedimento de ingreso de ayuda humanitaria a Gaza. ¿Se suman estos dos hechos también a la acusación, a las acciones penales? Nosotros presentamos una denuncia penal independiente por el tema del ataque con drones a la flotilla de la Libertad. Ustedes pueden pensar la perversidad, ¿no? El de privar a 2.300.000 gazatíes de alimentos básicos, de agua, de medicina. Es posible. En la mente humana, ¿ah? Esta es una gran tragedia de la humanidad. Es algo que no tiene, digamos, una comprensión racional, lógica. En consecuencia, interpusimos una acción distinta, que está en la Corte, que está hoy día en la sala preliminar, para los efectos de establecer los métodos de investigación. Seguramente se van a constituir, digamos, en el barco. El barco quedó con ¿Daños? Daños en la parte de la proa y también en la sala de máquinas que provocaron un incendio. Sí. Pero donde ustedes pueden ver las grandes contradicciones es que Malta está en Europa. Sí. ¿Cómo permitieron que...? Porque El ataque fue los drones no llegan solos, llegan en un avión, en un C-130 de la Lockheed Martin. Entonces hay una complicidad europea inaceptable. ¿Pero se sabe de dónde salieron esos drones? ¿De dónde despegaron? Bueno, salieron desde Israel. Ah, salieron de Israel. O sea, El de avión salió de Israel. Ya. Es un vuelo que dura 4 horas. Ya, ¿y los suelta nomás? No. Los lanzan. Ya. Pero con una precisión quirúrgica. Y no tocaron a nadie de los pilotos, tanto de los tripulantes como de los voluntarios que estaban, no fueron afectados. Ahora están en el tema de las reparaciones. Dicen que van a hacer las reparaciones, pero tampoco las quiere hacer Malta dentro del puerto, sino que tiene que ser en aguas internacionales. Claro. Y eso es muy difícil. Eso es absurdo. Esa es otra complicidad. Exacto. Otro país europeo. Eso es un obstáculo puesto para que no se pueda hacer nomás. Pero Malta, convengamos en que Malta es una cagada de país, perdonen mi francés. Es una isla chica que tiene problemas con Grecia siempre, que está ahí. Entonces, Claro. ¿por qué va a ser la presión que debe recibir esa isla y esos Claro, Porque claro. en fondo, ¿qué pierdes tú con ponerte a solucionar los problemas de ese buque en términos de repararlo en tus propios puertos? ¿Cuál es el problema? Entonces, todo es... Claro, ¿cuál es la necesidad de entorpecer. lavarse las manos y decir esto aquí no se hace, hay que hacerlo en aguas internacionales? Daniel ya además considera que el traslado del avión que llevaba los drones pasó por varios países europeos y que permitieron y aceptaron pasar por su espacio aéreo. Rodrigo Carmi nos ha dicho acá que él cree que lo que pasa en Gaza es un síntoma de lo que pasa en el mundo, ¿no? Que los gazatíes son un reflejo, si usted quiere, de los ciudadanos del mundo, en términos de que cuando hay alguien que algo le molesta y que tiene mucho poder, se pasa por ahí mismo el derecho internacional, ¿cierto? Es un síntoma, es una muestra de cómo está el mundo hoy. O sea, Gaza dice, somos todos. No sé si usted comparte algo de ese pensamiento. No, yo siento que hoy día se está cumpliendo rígidamente lo que ha dicho Netanyahu. Primero, no habrá un Estado palestino. En todas sus campañas electorales para ser reelegido como primer ministro ha sido su eslogan de campaña. ¿Y cuál es el proyecto? El proyecto es pasar de la ocupación a la anexión. Claro.
o sea, en el fondo, La incorporar expulsión a Gaza, y después va a ser Cisjordania, y después va a ser Jerusalén Oriental, Y el y después va a Líbano. ser Todo el lo que Líbano, sea necesario. porque ese es el gran proyecto sionista, ¿ah? El gran Eretz Israel, el gran Israel. Ese es el proyecto que incluye también el Líbano, que incluye Siria, ¿ah? y incluye Irak. Ese es el gran proyecto que viene del siglo pasado en el Congreso de Basilea, en el primer Congreso sionista, donde se proyectó cuál iba a ser, digamos, la dimensión de lo que llamaron primero un hogar nacional judío. Ya. A ver, Eretz Israel, como proyecto de Israel ampliado, el Gran Israel, no tiene fronteras definidas. Al final, el proyecto militar sionista es expandir hasta que no haya amenaza en sus fronteras. Por eso hacen esas zonas como en Siria, como en Líbano, que son zonas colchón para proteger sus fronteras. Esa lógica de expansionismo militar tiene otra pata, que es la normalización de las relaciones con los países con quien no pueden crear esa zona colchón. Lo que hizo Trump en su primer gobierno con los acuerdos de Abraham fue justamente tratar de llegar a esa normalización con los países vecinos de Israel, ignorando el tema Palestina. Y eso los Emiratos Árabes aceptaron. La cooperación del Reino de Jordania con Israel es algo conocido. El mundo árabe en general ha dejado a los palestinos, por lo menos los gobiernos, que son todos monarquías o dictaduras autoritarias, han dejado al pueblo palestino a la más absoluta indefensión frente a la fuerza genocida de Israel. En ese contexto de desunidad del mundo árabe, de falta de interés de esas monarquías autoritarias con el mismo pueblo de Gaza, yo pregunto por el riesgo entonces si Trump realmente va a convencer al mundo árabe a simplemente ignorar lo que está pasando en Gaza, seguir ayudando, porque han ayudado militarmente los israelíes también, o si al revés van a finalmente unirse y frenar esa estrategia. Porque Trump en este momento está en Arabia Saudita firmando todo tipo de acuerdo económico. La relación estadounidense con el mundo árabe con las monarquías árabes es increíblemente cercana. De hecho, la ayuda militar que recibe Israel, otro país que lo recibe es Egipto. Entonces, en ese sentido uno pregunta... Claro. ¿Quién está defendiendo a los palestinos, a los gazatíes? Claro. ¿Y cuál es el riesgo de que la situación entonces empeora aún? Y agregándole que la Liga Árabe es absolutamente inútil. Solamente declaraciones, retórica, pero en los hechos ningún apoyo concreto. Ningún apoyo. Y como usted decía, después del acuerdo de Camp David, para lograr Egipto recuperar la península del Sinaí, que había sido invadida en la guerra del 67, de los 6 días, ¿no? Significó establecer per vida un aporte de $3.000 millones de Estados Unidos a Egipto, que está incorporado al presupuesto de la nación. Con Jordania pasa algo muy parecido. O sea, la dependencia financiera, económica de estos países de Estados Unidos es total. Eso es una desgracia. ¿Quiere usted decir algo finalmente, ahora que estamos terminando la entrevista, si usted quiere decir algo a la cámara, si usted quiere transmitir algo, por favor, es el momento. Bueno, yo ruego que primero una tregua, porque no puede seguir muriendo todos los días, ¿no verdad? 30, 40, 50, 80 personas. Esto es imposible de aceptar. Lograr una tregua, lograr una solución pacífica, porque hay que aclarar, Daniel, de que este es un conflicto que no tiene solución militar. Primero por la simetría. Exacto. Estamos hablando del quinto ejército más poderoso del mundo. ¿Ah? Contra no ejército. Contra civiles, milicianos. Exacto, contra sin un ejército. O sea, estamos hablando de un ejército que tiene F-16, F-35, tiene el Raptor, tiene Apache, tiene Black Hawk. O sea,
tiene toda la gama, es el ejército, o mejor dicho, es la prolongación del ejército norteamericano, desde el casco a las botas, definitivamente. En consecuencia, esperamos que en definitiva se logre un acuerdo de paz, porque, y esto quiero señalarlo muy claramente, en la resolución de partición del año 47 se estableció el 56% de la tierra, de la Palestina histórica, de los 27.000 kilómetros cuadrados, a Israel, siendo que tenía una menor, digamos, capacidad demográfica. Eran 700.000 los palestinos y 56.000 los judíos. Pero ellos recibieron en la partición más porcentaje de territorio. A Palestina se le dio el 43% del territorio para formar el Estado árabe palestino. Y hoy día, ¿con qué se está conformando los palestinos por llegar a un acuerdo? Con un sacrificio histórico. Están conformándose con el 22% del territorio de los 27.000 kilómetros cuadrados. En consecuencia, yo creo que en el fondo es tan injusta la distribución, pero los palestinos, con el fin de terminar el conflicto y tener su Estado y terminar con la ocupación, porque vale la pena señalar la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del 19 de julio, que dijo dos cosas muy importantes. Dijo: la ocupación militar israelí de los territorios palestinos ocupados, incluyendo Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental, es ilegal y debe terminar de inmediato, por 14 votos contra 1. Y en el considerando segundo, la sentencia establece que la construcción de asentamientos en los territorios palestinos ocupados es ilegal y debe terminar de inmediato y proceder a la evacuación y desmantelamiento de los 800.000 judíos extranjeros que están ocupando el territorio palestino. Por favor, son resoluciones del más alto tribunal internacional de Naciones Unidas. Hay que cumplir la sentencia. Muchas gracias, embajador Haddad, por haber estado con nosotros y habernos visitado esta mañana. Gracias por el mensaje también. Muchas gracias por la invitación. Esto es muy el programa es importante para concientizar al mundo de la justicia de la causa palestina y su derecho a tener su Estado libre e independiente. Bueno, usted sabe que este programa está comprometido con esa idea, está comprometido con la causa palestina desde la editorial para adelante, así que no se preocupen esos tiempos. Me queda claro. Gracias por acompañarnos y por reflexionar con nosotros. La prensa empresarial miente, hace montajes y manipula. Nosotros mostramos y comentamos lo que no quieren que veas. Te damos un espacio para mantenerte informado, donde puedes comentar en vivo los temas más importantes que preocupan al país. Necesitamos de tu apoyo. Únete a la comunidad de los que sobran. Te muestro cómo es posible donar. Paso 1. Abre tu navegador e ingresa a la página lavozdelosquesobran.cl. Paso 2. Busca la casilla que dice Comunidad. Paso 3. Una vez dentro, puedes escoger el monto con el que quieres aportar. Paso 4. Rellena los datos y listo. Habrás ayudado a La Voz de los que Sobran, un medio independiente Que te da una mirada más amplia y crítica de las noticias del día a día. La verdad no se calla. La Voz de los que Sobran, contigo.